Muchachos, buenos días. Buenos días. Ay, Buen día, disculpen doctor. la demora. Listos. ¿Qué? ¿Ya estamos toda la raza? No, estamos bien poquitos. Un poquito más de la mitad. $33. Ok. Déjenme verles sus caritas. Bueno, los que se ven, ¿verdad? Los que no se ven, pues no los veo. Chucu, chucu, chucu. Ahí se van agregando unos más. Ok, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué novedades? ¿Qué nos quedamos el miércoles que estábamos discutiendo? Nos quedamos en los AINES. Estábamos discutiendo lo del dolor, ¿verdad? Entonces, y siempre que estudiamos el dolor, pues tenemos que poner ejemplos, ¿verdad? Porque decíamos que era el primer motivo de consulta. Y tienes muchas opciones para tratarlos. Entonces, por ahí les encargué que me pusieran la lista de todos los AINES disponibles. ¿Alguien la tiene? Para ponerla ahí en la pantalla. Todos Sí, los doctor. AINES disponibles. ¿Que no? ¿Nadie la tiene? Sí, doctor, le está poniendo mi compañero. Sí, doctor, digo, ya se está poniendo. Ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Quiero pensar que esa está hecha por ti. ¿O la copiaste de algún lado? Por mí y por todos. Nos pusimos de acuerdo para investigar, pues, qué tantos fármacos existían. Por ahí leí que eran más de 50 y creo que sí llegamos a ese número. A ver. Y los organizaron por familias. Sí. A ver, baja poco a poco la página. Ok, ¿son todos? Creo que ahí les faltaron los COX-2. Es que investigué que tenían varias clasificaciones. También entre ellas, qué tan selectivos eran. Si Ajá, tenían una selectividad en alguno de los dos COX, ya sea uno o dos, o si eran no selectivos. ajá. Por ejemplo, aquí en alguno que otro fármaco te dice que inhibe más el COX-2 que al COX-1. Sí, pero no es selectivo, o sea, como quiera le pega a la 1. Así se encuentra. Sí, a muchos de estos fármacos les llaman COX-2 preferenciales porque tienen su acción un poco más Ajá. inclinada hacia la inhibición de la COX-2. Más sin embargo, sigue teniendo actividad inhibitoria de la COX-1. Entonces no están libres de los efectos secundarios ante la inhibición de esta isoenzima. Entonces, el, eh, hay un grupo específico que se llaman inhibidores selectivos. Selectivos porque solamente tocan la COX-2 y no la COX-1. Entonces, o sea,
además de los que tienes aquí, faltan todavía todos los inhibidores de la COX-2 selectivos. Entonces, mira, sube la página, iníciala. Vete hasta la parte de arriba y puedes modificar esa hoja, o sea, sí hay manera ahí de poner ahí un marcatexto, algo así. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces mira, resalta el ácido acetil salicílico. Ok. Miren, el ácido acetil salicílico, mejor conocido como la aspirina, creo que lo conocen más ustedes como aspirina que como ácido acetil salicílico, pues es uno de los primeros AINES, es uno de los AINES más, que más se han utilizado, que se les conocen más sus mañas, ¿verdad? Sus cosas buenas, sus cosas malas. El ácido salicílico, que es un derivado no tiene propiedades como analgésico, o sea, no se usa más bien como analgésico, ¿sí? Se usa más en dermatología para, digamos, disminuir el acné o cuando tienen mucha seborrea, o sea, tienen otros usos tópicos más que usos como analgésicos y desinflamatorios, los usan de manera tópica los dermatólogos el ácido salicílico. Acetilsalicilato de lisina. Estos también llevan un fin más tópico de otro tipo, pues más que propiamente como, aunque sí existen unos sobres que dan para la migraña, no sé si todavía existan, pero había unos sobrecitos que se daban para la migraña que contenían acetilsalicilato de lisina, ¿sí? Que es primo hermano, pues, de la aspirina. Diflunisal se da más como antiagregante plaquetario, no se da con fines analgésicos, ¿sí? Entonces, lo que les voy a decir de esa lista es nada más resaltarles los que sí se usan como analgésicos, ¿sí? Porque muchos de esos, aunque están en el grupo de los AINES por su actividad antiinflamatoria, no se usan como tal, pues, con ese fin analgésico. La sulfasalacina es excelente, pero se utiliza más como inmunoregulador que como AINE. Se utiliza más en las enfermedades autoinmunes, la sulfasalacina. Es mucho más tóxica que cualquier otro de los que están en esa lista, entonces por eso se usa con mucho cuidado la sulfasalacina. Salicilato de sodio, salicilamida, salsalato. Ese ni lo conocía, salsalato. Dale un poco más abajo, hijo. Ese salsalato me suena como a salsa en lata, algo así. Salsalato. Ese no lo conocía. Las pirazolonas. Las pirazolonas son un grupo de fármacos también muy antiguos que llevan un fin un poco más antipirético, un poco más analgésico que antiinflamatorio. De hecho, lo describen así como que es que no tienen pues propiedades. Están en el grupo de los AINES como también está el paracetamol, pero no tienen propiedades antiinflamatorias, solamente analgésicas. Entonces, están incluidos ahí porque finalmente son analgésicos, pero no tienen propiedades antiinflamatorias, al menos no potentes. El paracetamol es así de plano, no tiene nada de actividad antiinflamatoria, pero las pirazolonas es muy poquito. La otra ventaja es que tienen actividad relajante y músculo liso porque mejoran la liberación y actividad del óxido nítrico. Entonces, tienen otras ventajas por sobre todo los demás grupos de AINES. Entonces, por decir, de esas pirazolonas, antipirina, fenaminopirina, dipirona. Bueno, la dipirona, esa resáltala, hijo, porque esa sí está, sí existe, nomás que no es con ninguno de esos nombres que está ahí. De hecho, dipirona era nombre comercial antes, pero desapareció. Ahora el nombre, si quieres ponerlo ahí entre los paréntesis, es la neumelubrina. Creo que como neumelubrina les puede ser más conocido. Neumelubrina, ¿sí? Esa novalgina, novemina, lisagil. Doctor, es el metamizol sódico, ¿no?
es el metamisol sódico. O sea, metamisol sódico es el nombre genérico o el nombre de la sal, ¿sí? Metamisol sódico. Si quieres al principio, pon metamisol sódico. Porque dipirona es un nombre comercial que existió hace mucho. Creo que fue la primer nombre comercial del metamisol sódico, ¿sí? Metamisol con Z, ajá, sódico. En pues, médicos viejos como lloviznando, pues la conocemos como dipirona, ¿sí? Y en muchos hospitales todavía la abrevian como DPS, ¿sí? DPS, que muchos creen que DPS significa dipirona, y no, DPS significa dimetilpirazolona, porque es digamos, su fórmula, ¿sí? Entonces, todavía en algunas indicaciones médicas del IMSS o del ISSSTE van a encontrar DPS 1 gramo y BK 8 horas, pero DPS no significa dipirona, significa dimetilpirazolona. Entonces, metamisol sódico, de ese grupo, siento que es el que más van a conocer y utilizar. La fenilbutazona, dice ahí se retiró, pero en otros países, aquí todavía la encuentras, pero ese se utiliza más bien como un analgésico tópico, pues cuando haces un enema o cuando tienes una molestia anal o una cosa así, o sea, tiene otros usos, no viene para uso comercial así como puedes encontrar una neumelubrina. Y nada más, párale de contar de ese grupo, los demás no los van a encontrar, al menos aquí, no sé de la lista de dónde la sacaron, si sea de otros países, porque aquí solamente encuentras metamisol sódico en ese grupo de las pirazolonas. Bueno, y la fenilbutazona. Para minofenol son el grupo donde está el paracetamol, eso se cuece aparte, no, son buenos analgésicos, son buenos antipiréticos, pero no tienen nada de actividad antiinflamatoria. Entonces, ese sí resalta lo del cuando ustedes lean acetaminofén o lean paracetamol, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y al menos en México, el nombre más comercial es precisamente el Tempra o el Tylex, ¿sí? Esos otros nombres no los conozco. Si quieres quitarlos y dejar solamente el Tempra, que es la marca yo creo que más comercial, y el Tylex. El Tilex. Segundo, un segundito. Entonces, de los indolacéticos, ya le iba a bajar yo la página, no, yo no puedo, ¿verdad? De los indolacéticos, la indometacina, esa sigue bateando, batea. La indometacina viene en cápsulas, viene en supositorios. Resáltalo, la indometacina, resáltala, porque esa sí la van a ver. Esa sí la van a encontrar por ahí en el mercado con mucha frecuencia. Indocid es la marca comercial, ¿sí? Contumax no, Contumax es un laxante, ese quítalo de ahí, ese no tiene nada que hacer ahí, ¿sí? Indocid es la que sí, los otros nombres, quítalos, no tiene nada que hacer ahí, nada más es el Indocid. La indometacina, ese sí es AINE con toda la mano, tiene mucha actividad antiinflamatoria, tiene muy buena actividad analgésica, pero tiene mala actividad antipirética, o sea, realmente eso es un fármaco que no lo usaríamos con el fin de quitarle la fiebre a alguna persona. Entonces, la indometacina se usa mucho por los ginecólogos también para inhibir las contracciones uterinas cuando hay una amenaza de parto pretérmino o amenaza de aborto, que empiezan a tener contracciones. Un segundo, espérenme. Entonces, la indometacina, les decía, se usa mucho en ginecología con fines de inhibición de contracciones uterinas. Todos los AINES, absolutamente todos los AINES tienen los mismos efectos, todos. Todos son antiinflamatorios, todos son antipiréticos y todos son analgésicos. Pero dependiendo de su estructura química y dependiendo de su farmacocinética, farmacodinámica, estos medicamentos pueden tener más afinidad hacia una isoenzima o hacia otra, y también pueden tener más actividad, ya sea desinflamatoria, ya sea antipirética o ya sea analgésica, ¿sale?
todos los AINES. Los únicos dos que se salen un poco de eso, ¿sí? Son el metamizol sódico, la nomelobrina, porque además de que es muy poquita la actividad antiinflamatoria que pudiera tener, es el único de toda la lista esa que traen, es el único que tiene actividad relajante en músculo liso por su actividad, porque aumenta la actividad del óxido nítrico. Y el paracetamol son los únicos dos que se salen de toda esa lista de fármacos que tienen las tres acciones: antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Unos más, otros menos hacia una u otra acción, ¿sí? Entonces, indometacina es el caso del fármaco que es muy buen antiinflamatorio, pero malito en cuestión de antipiresis. La benzidamida, ese no se comercializa acá, el sulindaco sí, la cemetacina también, ¿sí? Esas si quieres resaltarlas para que sepan cuáles son los que podemos encontrar. Por decir, el sulindaco es uno de los fármacos que más se utilizan en el IMSS, por el servicio por los ortopedistas les encanta, bueno, en el IMSS y en el ISSSTE, les encantan esos dos. En el ISSSTE tenemos las dos opciones, sulindaco y acemetacina, pero en el IMSS nada más tienen el sulindaco. Entonces, obviamente, si nomás tienes ese, pues usas más ese, ¿verdad? Pero los dos fármacos son excelentes antiinflamatorios y excelentes analgésicos. También nunca los vamos a dar en caso de que tenga fiebre un niño o una persona pues mayor. Los nombres comerciales, bueno, no son, bueno, al menos aquí no son, no sé de dónde es, Analgel. El Analgel, viene siendo el Naproxen, y ahí le pusieron acemetacina. Lo que está entre paréntesis no hagan mucho caso, yo no sé dónde agarraron esos nombres comerciales. Pero no, o sea, lo importante es la sustancia activa, que es lo que estamos resaltando, ¿sale? La proglumetacina, la talmetacina y tolmetín, esos no se comercializan. Déjalos así y resalta nomás esos tres. Y luego, de los derivados del ácido acético, ¿sí? El diclofenaco, pues digo, yo creo que todos lo conocen, el diclofenaco. También tiene todas las presentaciones, pastilla, tiene jarabe, tiene gotas para los ojos, intramuscular, intravenosa, gel, o sea, tiene todas las presentaciones. El diclofenaco también es de los años más antiguos. Es un fármaco que tiene una penetración en vía urinaria, o sea, en órganos pues como próstata, como testículos, ¿sí? Alcanza concentraciones muy buenas en esos sitios, al igual que, por decir, en articulaciones, en las sinoviales. Entonces, es por ello que si alguna vez han puesto atención en los pacientes mayores, por decir en sus abuelos, cuando les han querido cambiar el diclofenaco, porque también es muy bueno, pero es muy tóxico, a la hora que les cambies el analgésico y le dices, ¿sabe qué? Pues es que ya tiene muchos años tomando diclofenaco, ahora le voy a recetar esto para que sea menos toxicidad. No se dejan, se dan cuenta del cambio en la efectividad del fármaco, porque diclofenaco penetra muy bien en la sinovial, alcanza muy buenas concentraciones en las articulaciones, ¿sí? En el líquido sinovial, y por eso para los dolores articulares, sobre todo de las rodillas, es excelente. Entonces, los pacientes mayores sienten la diferencia entre usar diclofenaco o usar otro AINE, y te lo pelean el diclofenaco. A veces tú por precaución le dices, oiga, ¿sabe qué? Le voy a cambiar un Celebrex porque el diclofenaco le va a hacer daño, le va a hacer sangrar la panza, o le va a causar un problema renal. Y pues primero te dicen que sí, va pensando que el Celebrex les va a ayudar mucho, igual, pues cuando menos. Cuando la realidad es que no, o sea, si bien todos son AINES, tienen una capacidad analgésica bien diferente. Entonces el diclofenaco para los dolores articulares es maravilloso, pero igual son de los fármacos que son más tóxicos. La toxicidad de los AINES también es igual, es toxicidad gástrica, toxicidad renal, ¿sí? Y el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, más agregados algunos efectos secundarios propios de cada molécula. Entonces, el diclofenaco es de los más toxiquillos. Por eso hay que irnos con mucho cuidado en su uso. Digo, no pasa nada que te tomes 5 días de diclofenaco, no pasa nada, ¿sí? El problema es que los pacientes mayores, como tienen dolores crónicos, al empezarlo a tomar, ven que funciona y ya no lo suspenden. O sea, a veces ya ni se esperan a ver si voy a tener dolor o no. Lo toman de manera continua.
Diclofenaco potásico, pues es lo mismo, lo que cambia nada más es para la vía de administración. Aceclofenaco también, ese sí se comercializa, resáltalo, es el aceclofenaco. Y esa marca de Bristaflam y esa marca de Voltaren sí son las más conocidas en cuanto a esas moléculas, a esas sustancias. El alclofenaco, ese no, bueno, al menos aquí no. Ácido metacínico tampoco, fenoflenac tampoco. Y no, de ese grupo nada más esos dos son con los que vamos a trabajar. Ah, cabrón, me la cambiaste muy rápido. ¿Es la misma? Sí, va a la misma página. Bueno, de esta otra, el ketorolaco, híjole, pues sí la deben de conocer el ketorolaco. Sí. El ketorolaco, fíjense que describen en la literatura que tiene la misma potencia analgésica que una morfina. Yo la verdad lo dudo, ¿verdad? Que sea la misma potencia analgésica. Lo que sí es que para los dolores posoperatorios es el mejor analgésico. O sea, si los van a operar o ustedes operan a alguien, si no quieren batallar con el dolor, ketorolaco. Lo único es que lo malo pues es que también es de los más tóxicos, todavía más tóxico que el diclofenaco. Ketorolaco está hecho para los dolores posoperatorios, ¿sí? No está hecho para su uso crónico. Y la misma indicación del fabricante lo explica en sus recomendaciones, dice, analgésico para el manejo del dolor posoperatorio. No se utilice por más de 7 días. Así lo dice el fabricante. No se utilice por más de 7 días. Y la verdad es que nos vale madre y lo utilizamos como sea, ¿sí? Entonces, y hay mucha gente, como es de venta libre, hay mucha gente que, como se le dieron después de la cirugía y notó que le iba bien y le quitaba el dolor, pues ahora va a la farmacia, tiene un dolorcillo X de cabeza o lo que sea, va a la farmacia y compra ketorolaco. Y como en las farmacias les venden lo que sea sin receta, pues, entonces hay mucha automedicación y mucha toxicidad por ketorolaco. Para hablar de riesgos, manejamos una cosa que se llama RR, no sé si ya están viendo esto de investigación, ¿sí? Cuando vean sus temas de investigación van a ver lo que es riesgo relativo y odds ratio y cosas así. Bueno, eso de riesgo relativo se refiere a las veces que tengo yo, digamos, más riesgo de presentar un suceso o no presentarlo. Entonces, el 1, digamos, es el normal, es el riesgo que tienes simplemente por existir, ¿verdad? Nada más los que no existen, pues no tienen riesgos, ¿verdad? Pero el riesgo, el RR1, pues es, digamos, el normal. Bueno, en esa escala de riesgos, por si hablamos de sangrado de tubo digestivo, en esa escala de riesgos, el ibuprofeno, ¿sí? Tiene un riesgo relativo de 2. O sea, el paciente, esto se entiende así, el paciente que toma ibuprofeno tiene 2 veces más riesgo, y tiene lógica, de tener un sangrado digestivo que el que no lo toma, ¿verdad? Pues está, es lógico, el que no toma, pues tiene un riesgo, o sea, alguna vez por algún motivo podrás tener un sangrado digestivo. Bueno, si tomas ibuprofeno tienes 2 veces más riesgo de tener ese sangrado. Y luego, el que toma diclofenaco tiene 4.5 veces más riesgo que el que no toma, ¿sí? O sea, el diclofenaco es tóxico, 4.5 veces más riesgo. Bueno, el ketorolaco tiene 24 veces, o sea, tiene un RR de 24, que significa que el que toma ketorolaco tiene 24 veces más riesgo de tener un sangrado digestivo que el que no lo toma. Entonces, para que tengan una idea más o menos de qué tan tóxico puede ser el ketorolaco, ¿sí? Es muy bueno, este medicamento lo vamos a usar exclusivamente como analgésico, no lo vamos a usar ni como antiinflamatorio ni como antipirético, solamente, ¿sí? Como antiinflamatorio, y digo como analgésico, y tiene una selectividad al COX-1 prácticamente al 100%, o sea, le pega todo la COX-1. Es muy buen analgésico, le digo que muchos autores lo comparan con morfina en cuanto a la capacidad analgésica, más que son de familias diferentes, ¿sí? Pero tiene mucha toxicidad, entonces por eso el mismo fabricante lo recomienda por no más de 7 días, ¿sí? Etodolac sí hay, ese también resáltalo, aunque se usa poco, ¿sí? Pero sí hay Etodolac.
Entonces, pero pues de ese grupo, el ketorolaco es el que manda. Y lo van a ver, es más, seguramente en sus casas alguien debe de tener ketorolaco. Para que les digan a sus papás, papá, aguas con ese, no le agarre confianza. ¿Sí? Porque lo agarran, les digo, así como si fueran dulcitos. Y del siguiente grupo, el ácido mefanámico, ese sí se usa, ese lo usan más por sí para los cólicos menstruales mezclado con otras cosas. Ese no lo he visto que lo vendan así solo. Lo venden mezclado con otros fármacos para los cólicos en las mujeres. De ese grupo, pues no, de ese grupo yo creo que es el único. Dale hacia abajo, hijo. No, pero no viene solo, ese ni lo resaltes porque ni viene solo. Bueno, ahí vienen también varios. El ibuprofeno es el AINE de más comercialización en Estados Unidos. Y esto es porque es el único que es de venta libre. En Estados Unidos el único AINE de venta libre, así que lo pueden comprar sin broncas, es el ibuprofeno. Precisamente por lo que hablábamos del RR, ¿sí? Hacer el AINE más noble desde el punto de vista gástrico, entonces se permite su venta de manera libre. Lo cual no quiere decir que sea el mejor o que sea o que lo puedas tomar siempre, ¿no? O sea, tiene sus asegúnes, ibuprofeno. Es un fármaco muy equilibrado en el sentido de que tiene buena acción analgésica, buena acción antipirética y también buena acción antiinflamatoria. O sea, está muy equilibrado en sus tres acciones. Sí es muy bueno para la fiebre. Ahora con lo del COVID, pues estuvo de moda porque lo estuvieron usando mucho. En los niños es muy bueno, en los adultos también. Entonces, es un fármaco, digamos, es uno de los más equilibrados. Hay un chingo de marcas, esas dos no las conocía, fíjate. Creo que Motrin y Actron y Advil pueden ser las marcas más comerciales de ibuprofeno. El Advil yo creo que puede ser la más comercial, Advil, Actron y Motrin. Esas yo creo que son las marcas más comerciales del ibuprofeno. Motrin y Actron. Ajá. Creo que son las marcas más comerciales. Ese sí vale la pena que lo resaltes porque yo creo que también todos tienen ahí en su casa un ibuprofeno. El ketoprofeno pues es primo hermano. Acuérdense que la farma siempre que comparten un nombre es porque derivan de la misma familia. Entonces el ketoprofeno es un derivado de... lo que hicieron con el ketoprofeno básicamente fue mejorar su capacidad antiinflamatoria, ¿sí? Entonces es muy buen antiinflamatorio, es buen analgésico, pero ya perdió propiedades antipiréticas. O sea, ya como antipirético no lo usamos. Ese resáltalo también porque sí se utiliza bastantillo. Ese viene mucho mezclado con otros, por si viene mezclado con complejo B, viene mezclado con paracetamol. El Lertus no es de ahí, ¿eh? ¿Quién sabe dónde sacaron ustedes los nombres? Porque el Lertus es diclofenaco. Eso, no le hagan mucho caso a los nombres comerciales que vienen entre paréntesis. O sea, básicamente quédense con la sal. El naproxeno también es uno de los AINEs más antiguos, también muy equilibrado en sus tres acciones. Fíjense, el naproxeno es uno de los fármacos más seguros desde el punto de vista cardiovascular. Como alteran el balance entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, por si es un paciente con una enfermedad cardiovascular y tú le das un fármaco que aumenta la vasoconstricción, pues entonces puedes generar una descompensación cardíaca y pues favorecer un infarto o una hipertensión. De hecho, por eso parte de los efectos secundarios de los AINES es la hipertensión. Entonces, en ese sentido del riesgo relativo en enfermedad cardiovascular inducida por AINES, el naproxen es el más noble, es el que tiene menos riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por decir, en ese sentido, el diclofenaco es el que tiene más riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, pero también el naproxen, la verdad es que es muy bueno. Incluso por ahí hay estudios junto con el celecoxib
que describen que el naproxen tiene actividad preventiva del cáncer de colon. Seguramente lo tienen otros AINES también por su efecto inhibitorio de las ciclooxigenasas. Entonces, el naproxen también resáltalo porque es un fármaco que seguramente también han visto en su casa. De ahí en más, Doctor, ¿cuál es el que tenía más riesgo cardiovascular? el diclofenaco. El diclofenaco junto con el etoricoxib, pero no está la lista de los coxib, de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa. Baja la página, hijo, o súbela más bien. Miren, estos oxicanes se venden en mucho, bueno, no se venden, más bien se promocionan, así como le pusieron ahí en el meloxicam que dice inhibición selectiva. No es cierto, no son selectivos. Los oxicams no son selectivos, son preferenciales, ¿sí?, hacia la COX-2, pero no son selectivos. Ahí está, ahí hay un error. Meloxicam es excelente antiinflamatorio, regular analgésico y muy malo para la fiebre, ¿sí? Entonces, lo que sí es que hablando de riesgo de sangrado digestivo, pues después del ibuprofeno es de los más nobles, ¿sí? Precisamente porque carga su balanza más hacia la inhibición de la COX-2 y no tanto a la COX-1. Entonces, de esa familia, piroxicam y meloxicam son los que se comercializan. Piroxicam se usa un chinguero también en el IMSS, mucho se usa en el IMSS y en el ISSSTE. Vuelvo al punto de que son pocas las opciones que nos dan para trabajar en las instituciones, y entonces obviamente por eso se usan mucho, ¿no? Pues porque son pocas las opciones. Pero ya, o sea, lo que es por receta, el meloxicam es uno de los más recetados también. Y el clonicinato de lisina también es un fármaco que se utiliza mucho. Dorixina es un nombre comercial, ese sí, ahí sí. Clonicinato de lisina se vende mucho en el sentido de, o la promoción que le hacen es de que es el más noble en cuanto a los efectos hematológicos que tienen los AINES de la inhibición plaquetaria. Es uno de los más estables en cuanto a los riesgos de sangrados que tienen los AINES, ¿sí? Es uno de los más seguros que podemos usar en un paciente con riesgo de sangrado. Pues mejor usamos, y que tiene dolor y que necesitamos quitarle el dolor, pues utilizamos clonicinato de lisina. Y luego más abajo. Dale más abajo. La nimesulida, de los derivados de la sulfonilida, la nimesulida no estoy seguro si todavía se comercialice. La habían sacado del mercado por su alta hepatotoxicidad, sobre todo hepatotoxicidad en niños. La verdad es que era una chulada, era buen analgésico, era buen desinflamatorio, incluso también tenía buena actividad antipirética, pero empezó a haber muchos casos de hepatitis inducida por nimesulida y la sacaron del mercado. Sinceramente no sé si todavía exista. Entonces, como cultura general, pues ahí tenganla presente, pero no estoy seguro si todavía se comercializa. Y luego, dale un poquito más abajo, AINES de uso tópico. Bueno, de uso tópico y no, ¿verdad? O sea, y de uso oral también. Fíjate que de fármacos de uso tópico yo creo que el que más se utiliza, porque ni está en esa lista, pero creo que es el que más se utiliza, es el naproxen. No está en esa lista, pero yo siento que el fármaco que más se utiliza en crema o en geles es el naproxen y el diclofenaco. El diclofenaco sí está. Siento que esos dos son los que más se utilizan de forma tópica. Hay que ser bien claros en una cosa, porque es que la gente yo no sé de dónde saca esas. Miren, la piel, bueno, nosotros como médicos lo sabemos y eso debemos enseñárselo a la gente. La piel también absorbe, pues si absorbe agua, absorbe todo, ¿no? Entonces, si tú pones un fármaco en la piel, el que me digas, claro, lo va a hacer más lentamente y a lo mejor en menor cantidad, depende del vehículo que le pongas, pero va a terminar por absorberse. Entonces la gente, y luego el otro problema de los geles o las cremas, es que, o sea, ¿cómo le pones una dosis? O sea, habrá gente que ponga un botoncito, un botoncito de crema, ¿verdad? Una pequeña cantidad.
Pero hay gente que hacen un enjarre, por si le duele la mano, y le ponen machín y la enjarran, se ve cremosa la mano. O sea, le ponen machín. O sea, ¿cómo controlas la dosis si tú le vendes un tubo así de 40 gramos, de 50 gramos? ¿No? Lo mismo se lo pueden poner en un solo viaje. ¿Verdad? Ya si es codillo y está muy cara la crema, seguramente se va a poner de a poquito el paciente. ¿Sí? Pero los AINES son igual de tóxicos tomados, inyectados y en crema, ¿eh? Ah, porque esa es la otra. La gente cree que, oye, no, ¿sabes qué? No me des la pastilla para el dolor, no me la des tomada porque me hace daño en la panza. Mejor me la voy a inyectar. O sea, la gente cree que por si un ketorolaco inyectado no le lastima la panza. O sea, la toxicidad de los AINES no es por contacto en el estómago, no es porque sea un ácido que irrita la mucosa gástrica, no. El efecto tóxico de los AINES a nivel gastrointestinal deriva por la inhibición de la COX-1, que esta es la que nos ayuda a formar las prostas y esa prostaglandina nos ayuda a formar el moco que nos protege de nuestro propio ácido. Entonces, por donde sea que le pongas el AINE al paciente, le va a inhibir las prostaglandinas y le va a inhibir la producción de moco y le va a dañar exactamente igual por donde se lo pongas, supositorio, por donde sea. Entonces, para que me ayuden a quitarle a la gente y a ustedes mismos, porque a lo mejor así lo pensaban, esa falsa creencia que solamente tomado el medicamento hace daño en la panza, por donde lo pongas. Entonces, eso incluye las cremas. ¿Sí? Entonces, las cremas, la gente las usa a pasto, o sea, tiene dolor de lo que sea y se andan poniendo, se encreman todo. Entonces, tengan mucho cuidado, hay toxicidad por AINES, por aplicación tópica. ¿Sí? Entonces, todo el efecto, tanto terapéutico como tóxico de los AINES es independiente de su aplicación, o sea, de su modo de uso, ¿sí? Entonces, por ahí en esa lista, pues, nos faltan nada más los COX-2. Yo tengo algunos ejemplos. A ver, ponlos ahí, hija. Ay, es que los tengo anotados en mi libreta. Ah, qué caray. Bueno, entonces esa lista ya resaltada, ya... Ah, chinga, no se borró. No se borró lo que habías hecho, lo que habías escrito. No, aquí está todo resaltado y lo que modificamos. Ya yo la guardo y se la mando a mis compañeros. Ah, ok. Ah, es que en el otro se veía verde, por eso y de repente vi todo amarillo. Sí, bueno, entonces esa la compartes, hijo, ya con las modificaciones que le hicimos. ¿Sí? Entonces, para que sepan cuáles de todas esas listas, cuáles son las que tenemos disponibles, ¿sí? Y de todo podemos encontrar en ampolleta, en gel, en supositorio, de distintas formas, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. Llega el paciente con dolor. ¿Cuál le das? ¿Cuál le dan, muchachos? Pues depende. ¿De qué? Pues de la situación, capaz tiene insuficiencia renal y hay alguno que se elimina por vía renal, o capaz es posoperatorio y si le damos un inhibidor de la COX-1, pues puede sufrir hemorragias, entonces sí tenemos que ver la situación. Entonces, ¿es suficiente saber que tiene dolor el paciente nada más? No. Entonces, por eso no debemos hacer listas de súper, o sea, cuando va el paciente, ¿qué se le ofrece? No, doctor, es que fíjese que vengo porque me duele la cabeza, ¿qué más? No, fíjese que también me ando como con asco, y anota otro fármaco. ¿Qué más trae, Panchita? No, pues doctor, fíjese que también traigo diarrea, ok, loperamida, ¿qué más trae? No, pues fíjese que luego, pues deme algo para la gastritis, ándele su omeprazol, ¿qué más trae? O sea, le van diciendo al médico, le van diciendo síntomas y el médico va anotando medicamentos para cada síntoma. ¿Sí? Cuando a lo mejor todos los síntomas del paciente recaen a un solo motivo, a una sola causa, a un solo mecanismo fisiopatológico. Y a lo mejor tiene muchos síntomas, pero tiene a lo mejor nada más un daño. Y ahí es donde trabajaríamos desde el punto de vista farmacológico, no en cada uno de los síntomas. ¿Sí?
Porque acuérdense, los AINES, o sea, todo este grupo de fármacos no cura nada. No cura nada. Son paliativos, te mejoran, te quitan el dolor, te desinflaman, pero no curan nada. Digamos, si el paciente tiene dolor porque está fracturado, tampoco te va a curar la fractura. Entonces, lo único que hacen es ayudarte con el dolor, ¿sí? Son paliativos, ¿sí? Son por mientras nomás. Entonces, por eso, siempre que indiquen un analgésico, pónganle PRN, por razón necesaria. Si el paciente se queja de dolor, le vamos a poner un analgésico. Si no se queja de dolor, pues ¿para qué le pongo el analgésico? Acuérdense que si no es terapéutico, es tóxico, ¿sí? Entonces, no nos conviene utilizar los fármacos así de manera continua, ¿sí? Sobre todo estos, no cura nada, ¿sí? Y siempre que lo receten, que le digan al paciente, explíquenselo así. Oiga, este medicamento no le cura nada, tenga mucho cuidado. Tómelo cuando sienta dolor, pero si no siente dolor, no se lo tome. O sea, no haga lo que muchos pacientes. Ay, hoy en la noche no quiero sentir dolor, me voy a tomar la pastilla para dormir a gusto. Pues no, porque luego si no tienes dolor, no te fue terapéutico nada, pero sí fue tóxico. Entonces, y de la otra forma, bueno, no tienes dolor, te acuestas, y si en la madrugada tienes dolor, bueno, te levantas y tomas un analgésico. ¿Cuál es el problema? O tenlo ahí a un lado en el buró, ¿verdad? No te tienes que levantar. Tu vaso de agua y tu analgésico por si en la noche tienes crisis de dolor, pues te lo tomas. Pero no, la gente así como que piensa que es una garantía que siempre vas a tener dolor, por lo que sea, y están tome y tome los analgésicos, ¿sí? Entonces, a manera de resumen, todos los AINES, todo el grupo de los AINES que ya vimos que son un chorro, son analgésicos, son antiinflamatorios y son antipiréticos. Unos más con esta acción, con esta o con esta, pero en general tienen las mismas acciones. Y todos son gastrotóxicos o gastrolesivos, le llaman, ¿sí? Son nefrotóxicos y todos son antiagregantes plaquetarios, todos, ¿sí? Digo, salvo algunos como el paracetamol, el metamizol, el cloroxinato de lisina, ¿no? Pero hablando así como en grupo, todos tienen los mismos efectos secundarios, ¿sí? Y ya de manera individual, ¿sí? Algunos de estos tienen particularidades, ¿verdad? Como la actividad del óxido nítrico en el metamizol sódico, como la intoxicación que es muy frecuente por salicilatos en el caso de la aspirina, como que otro es así como muy importante. Bueno, el cierre del conducto arterioso por la indometacina o por el ibuprofeno. Bueno, hay diferentes ya particularidades propias de cada fármaco que las vamos a ir viendo paulatinamente, porque esto es a manera de resumen. O sea, vamos a ir viendo estos fármacos que yo resalté, ¿sí? Los vamos, bueno, no que yo resalte, que les dije que resaltaran en esa lista, los vamos a ir viendo de manera individual, ¿sí? ¿Qué es lo que le tenemos que ver a cada fármaco? Bueno, obviamente su mecanismo de acción, que bueno, todos son iguales en el sentido de la inhibición de las ciclooxigenasas, sus interacciones con otros fármacos, ¿sí? Obviamente su farmacocinética, farmacodinamia para saber en qué casos lo voy a poder usar, en qué casos no. Y como decían, si tiene eliminación renal, pues si es un paciente que tiene problema renal, pues no nos conviene usar ese, ¿verdad? Entonces sí conviene ver su farmacocinética y farmacodinamia. También necesito saber cuáles son los efectos adversos y cuáles son los efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre efecto adverso y efecto secundario, por cierto? Los ¿Quién me efectos, ayuda con eso? los efectos secundarios son los que ya se esperan con el fármaco, por así decirlo, y pues los adversos son los que no esperas que pasen, que sucedan. A ver, explíquenmelo de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Usted nos acaba de decir que los AINES son nefrotóxicos, gastrotóxicos y antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Entonces, supongo que esos tienen que ser los efectos secundarios de algunos AINES, ya dependiendo
de qué tan potentes sean o de qué tan gastrotóxicos sean. Pero yo considero que un efecto adverso sería, no sé, digamos que el paciente no solo va por dolor, sino, bueno, va por dolor, pero sino que aparte, como decía mi compañera, puede que sufra de insuficiencia renal y te puede provocar un efecto adverso. No sé si estoy en lo correcto. No, no, por eso, Doctor, bueno, yo pienso que el efecto adverso es consecuencia como tal del fármaco, o sea, de la administración directamente, y el efecto secundario es más como, pues como su nombre lo dice, secundario a, ¿no? O sea, por ejemplo, el antibiótico te altera la flora intestinal y como consecuencia o como efecto secundario hay diarrea. a ver, dame un No, ejemplo de un efecto adverso de ese antibiótico. por ejemplo, ay, no se me ocurre alguno ahorita, pero es más o menos la idea que traigo yo de eso, no sé si esté bien. Más o menos. O sea, tienen la idea, pero miren, esa es la diferencia entre leer y comprender. Por eso el maestro sigue siendo importante porque te da el ejemplo coloquial, te da el ejemplo, en el caso de nosotros, pues con el paciente, ¿sí? O sea, por eso seguimos siendo importantes, porque si no, pues nomás lean y ya, ¿verdad? Y búsquense exámenes y apliquen exámenes y vayan pasando materias y ya, ¿a poco sí se van a hacer médicos? Por supuesto que no, necesitan el ejemplo del maestro, la experiencia del maestro. Miren, el efecto secundario lo explica el mecanismo de acción del fármaco, ¿sí? Yo le pongo salbutamol a un paciente, ¿sí? Para que le abra el bronquio. Ese es el efecto terapéutico. Para eso se lo pongo, para que le cause una broncodilatación y el paciente respire mejor porque tiene una crisis de asma. Pero como también le estimula los receptores beta cardíacos, ¿sí? Porque así es el efecto del fármaco. Entonces empieza a tener taquicardia y se le acelera el corazón, pum, 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 pum. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene el efecto terapéutico, que es la broncodilatación, tiene un efecto secundario, que es la taquicardia, ¿sí? Pero luego de repente te llega un paciente y te dice, oiga, doctor, fíjese que vengo porque me crecieron las orejas. Ah, chinga, ¿cómo? Sí, miren las orejotas que traigo. ¿Y eso cómo? Me dijo, pues después que me pusieron esa del salbutamol, me crecieron las orejas, miren. ¿A poco hay receptores beta en oreja? ¿Me explico? Entonces, un efecto adverso, lo dijo Memo, es el que no, es un efecto que no esperas. Pero más que no lo esperas, porque no esperas ninguno, o sea, el efecto adverso es algo que no lo explica el mecanismo de acción del fármaco. O sea, yo le puse un beta estimulante, ¿sí? Entonces yo espero que estimule receptores beta, pero no espero que se le infecte la oreja porque, pues, no, o sea, no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, los efectos adversos son los que aparecen ya con la comercialización del producto y son efectos que se empiezan a reportar que son por el medicamento, pero que no lo explica de manera directa el mecanismo de acción del fármaco. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, el lunes ya empezamos, ahora sí yo pongo casito clínico y ustedes van eligiendo fármacos. Quiero que todos estudien esos fármacos que resaltamos y ya le pediré a alguien que empiece a proyectar cada uno de esos fármacos, ¿sí? Si quiere, cada quien haga su diapo de su AINE que prefiera, ¿sí? Y me la presenta aquí en la clase y todos discutimos y ya les vamos diciendo con casos clínicos cuál es el perfil del paciente ideal para ese fármaco, ¿va? O cuál es el tipo de dolor ideal para darle ese tipo de fármaco que vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a ver primero lo que son la lista esta de los AINES y luego después ya agarramos la lista de los que no son AINES. Alguien por ahí le encargo la lista de los COX-2, ¿sí? Para decirles cuáles son los que vamos a ver de ahí. ¿Sale? Yo compré 3 medicamentos que son selectivos para COX-2. Sí, pues son más, pero son los únicos que se comercializan aquí, entonces trabajamos con esos. Celecoxib, Etoricoxib y el Valdecoxib. ¿Sí? Entonces, el lunes pues nos vemos misma hora, mismo canal, muchachos. ¿Sale? Gracias, Sí, doctor. doctor. Hasta el lunes. Gracias. Lunes, doctor. Gracias. Sale, muchachos.